Ahora vamos a estudiar las fallas de línea a línea a tierra. Como en el caso anterior, tenemos un generador conectado en estrella. Aquí tengo la fase A, aquí tengo la fase B y aquí tengo la fase C. Y voy a considerar que la falla línea a línea a tierra está ocurriendo a través de la fase, a través de una impedancia de falla ZF en la fase B y la fase C a tierra. Acá tendría yo en este sistema el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C y el voltaje B. Las condiciones iniciales para esta falla, de acuerdo a lo indicado acá, son el voltaje B menos el voltaje C es igual a la impedancia de falla por la corriente B. La corriente B más la corriente C es igual a 0. O lo que es igual a decir que la corriente B es igual a menos la corriente C. ¿Sí? Aquí veamos, esta es la corriente A. Esta sería la corriente C. Y esta es la corriente B. Podemos ver que la corriente B es hacia acá y la corriente C es hacia acá. De esa cuenta es que la corriente B es menos la corriente C. Y por supuesto, la corriente A es igual a 0. Y eso se debe a que la corriente de falla es mucho más grande que la corriente en la fase A. De esa condición decimos que es aproximadamente 0. Y para esta situación particular la vamos a tomar como 0. Bien, ahora expresando estas ecuaciones, estas condiciones, de acuerdo a las componentes simétricas, tenemos la corriente A de secuencia positiva, la corriente B, la corriente A de secuencia negativa, la corriente A de secuencia 0 van a ser igual a 1/3 de la matriz de secuencia multiplicado por la corriente A, la corriente B y la corriente C. Ahora voy a sustituir las condiciones iniciales de esta falla que indiqué anteriormente en la ecuación de secuencia. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. IA de secuencia positiva, IA de secuencia negativa, IA de secuencia 0 va a ser igual a 1/3 de la ecuación de la matriz de secuencia la corriente A dijimos que era 0, la corriente B la indico y la corriente C dijimos que era menos la corriente B. Eso para que me quede todo en términos de la corriente B. De donde podemos obtener que la corriente de secuencia negativa es igual a menos la corriente de secuencia, la corriente A de secuencia positiva. Y la corriente A de secuencia 0 es igual a 0. Ok. Entonces, de las componentes simétricas con respecto a los voltajes bajo falla,
podemos obtener el voltaje A de secuencia positiva, el voltaje B, voltaje A de secuencia negativa y el voltaje A de secuencia cero va a ser igual a 1/3 la matriz de secuencia multiplicado por las condiciones, bueno, en forma general sería BA, BB y BC, lo cual en las condiciones iniciales de este tipo de falla que acabamos de definir, me quedaría el voltaje A de secuencia positiva, voltaje A de secuencia negativa, voltaje A de secuencia cero, va a ser igual a 1/3, la ecuación de secuencia, perdón, la matriz de secuencia, el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C que habíamos indicado anteriormente que era el voltaje B menos la impedancia de falla por la corriente B. Ahora bien, habíamos indicado que el voltaje C, esta parte habíamos indicado que el voltaje C era el voltaje B menos la corriente, la Z de falla por la corriente B. Por eso lo estamos indicando acá en esta ecuación. Sin embargo, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. 3 veces el voltaje A de secuencia positiva va a ser igual al voltaje A más A cuadrado por el voltaje B menos A cuadrado por la Z de falla por la corriente B. Y de forma análoga, 3 veces el voltaje A de secuencia positiva va a ser igual al voltaje A más A cuadrado, ¿sí? El voltaje B menos A Z de falla por la corriente B. Si sustraemos o restamos las ecuaciones anteriores, obtenemos lo siguiente. 3 por el voltaje A de secuencia positiva menos el voltaje A de secuencia negativa va a ser igual a A menos A cuadrado por la Z de falla por la corriente B. ¿Sí? Lo que puede ser escrito como 3 veces el voltaje A de 3 multiplicado por el voltaje A de secuencia positiva menos el voltaje A de secuencia negativa va a ser igual a J raíz de 3. Esto que está aquí es J raíz de 3. ¿Sí? Se puede comprobar matemáticamente qué es esto. Multiplicado por la corriente B. Y con esto obtenemos que la corriente B va a ser igual a A cuadrado menos A por la corriente A de secuencia positiva. Y entonces la corriente B va a ser igual a menos J. Aquí menos J raíz de 3 por la corriente A de secuencia positiva. De esa cuenta, de ahí que podamos escribir que el voltaje A de secuencia
positiva menos el voltaje A de secuencia negativa sea igual a la corriente de falla por la corriente A de secuencia positiva. ¿Sí? Ahora bien, veamos entonces que esto, lo que me está indicando a mí es de que puedo obtener, digamos, haciendo, digamos, el diagrama equivalente de esta componente o de esta serie de ecuaciones. Lo que me está diciendo es de que puedo representar las componentes o la secuencia, la red de secuencia positiva y negativa en oposición. Y veamos que eso es debido a que esta ecuación me está diciendo de que son redes de secuencia que están en oposición. Y yo las puedo representar gráficamente de la siguiente manera. Recordemos que este es mi generador, el generador que estoy tomando para esta prueba, para este ensayo, o para esta deducción matemática. Esto sería EA. Aquí tendría la impedancia de secuencia positiva. Y por supuesto, esto sería el voltaje de secuencia positiva. ¿Sí? Ahora bien, esto se encuentra en oposición con el voltaje de secuencia negativa. Entonces, ¿cómo lo puedo representar gráficamente? Puedo representarlo de la siguiente manera. Esta sería la impedancia de secuencia positiva. Y esto que está acá sería el voltaje de secuencia positiva, secuencia negativa. Este es el voltaje de secuencia negativa. Entonces, aquí tendría yo la corriente de secuencia positiva. Y aquí en este sistema tendría yo la corriente de secuencia positiva. Y la falla ocurre a través de una impedancia que voy a indicar acá, la Z de falla. De esta figura puedo obtener que la corriente de secuencia positiva es igual al voltaje interno dentro de la impedancia de secuencia positiva, la impedancia de secuencia negativa y la impedancia de falla. Y también obtengo que la corriente B, habíamos dicho que era menos la corriente C, y es igual a J raíz de 3 por el voltaje interno dividido dentro de la impedancia de secuencia positiva, impedancia de secuencia negativa y la impedancia de falla. Estas son las ecuaciones con las cuales yo resuelvo un problema de fallas de línea a línea a tierra para sistemas eléctricos de potencia.